Gloria a Dios, iglesia. Un gozo estar aquí nuevamente. Este, eh, Mi tema se llama El privilegio de ser hijo de Dios. Así decidí ponerle este tema porque es algo importante que a veces no le damos el tiempo o el verdadero valor, lo que significa ser hijo de Dios. Para mí es un privilegio ser parte de este tiempo en el cual yo sé que Dios está obrando en tu vida, en la mía, este, y y a través de las personas que algún día puedan ver uno de estos videos en redes sociales, yo sé que Dios obra más allá de lo que nosotros muchas veces pensamos que lo puede hacer. Hay ocasiones que Dios nos manda a ciertos lugares y de repente pareciera que es difícil ser hijo de Dios, tomar el reto de ir. Esta vez que tuve la oportunidad de ir a Perú, en la ida fue un lapso de un viaje de 24 horas aproximadamente, desde mi casa hasta el lugar donde íbamos a hospedarnos en Perú. Tuve que hacer ciertos cortes por debido a tener que transbordar de León a México, México al aeropuerto y de México hacia Perú. Pero lo pesado no fue el viaje, sino que unos meses antes mi hija había recogido un gatito de la calle. Este gatito, mi yerno no lo quiso. Y la verdad estoy agradecido que mi yerno no lo haya querido porque mi hija por esas fechas más o menos se embarazó, entonces le hubiera causado el problema a ella. Lo malo fue que nos causó a mi esposa y a mí. La tiña es un hongo que este gato traía en las orejas. No se percibe luego, pero empiezan a salir ronchas en la piel, es un hongo que va creciendo. Mi esposa fue a que le dieran un tratamiento, le dijeron, póngase esta pomada, nos gastamos como unos 10, 15 botes de esta bendita pomada y el hongo parecía que lo estábamos alimentando, crecía más y más. A mí por el azúcar se me hizo un poco más agresivo. Estaba lleno de ronchas, tenía calor, yo no aguanto el calor, estaba lleno de ronchas, estaba incómodo y había días que de repente en ese proceso decía, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Pero después de que fuimos allá, que allá me dijeron, mire, déjese esa pomada y póngase este vinagre blanco. El ponerte vinagre blanco pues parecía es como si hubiera puesto vinagre sobre la herida. Me dolió, me revolqué del dolor porque me agarraba de la pared y decía, "Oh", pero se me quitó. Y ya después de eso ya pude andar más a gusto y pude disfrutar todo. A lo que voy es que hay procesos en los cuales Dios nos mete que de repente vamos a cuestionar si vale la pena el hacer su obra. Cuando el pastor Gabriel predicó en el funeral del pastor Álvaro, él estaba hablando de que a veces como pastor, en ocasiones nos cuestionamos si vale la pena permanecer firme, porque en ocasiones damos nuestro mejor esfuerzo, damos nuestra vida, damos nuestra familia, damos nuestro tiempo y de repente eh, resulta que el hermano que aconsejamos hace todo menos el consejo que le damos. Pastor, estoy pasando por esto en mi matrimonio. Ah, mira hermano, vamos a trabajar así, vamos a trabajar así. Y después de los días, ¿qué pasó? No, pastor, es que después de con usted vine y hablé con fulanito de tal y me dijo que mejor me fuera a echar unas caguamas para olvidarme de los problemas y pues las caguamas se me hicieron más fáciles. Entonces, de repente uno como pastor llega a cuestionarse si vale la pena. El pastor se vino de Acapulco para acá, cambió de su ciudad, yo pasé de una ciudad a otra donde no conocía a nadie, pasé el COVID, ya andaba enviudando y de repente el estar uno esforzándose y ver que hermanos van, hermanos vienen y unos permanecen, otros no, de repente la pregunta empieza a cuestionar si verdaderamente vale la pena permanecer. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 1
La palabra de Dios dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Quiero que me ayudes a orar, iglesia, por favor. Señor, te doy gracias, Padre amado, en este día. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo y no sea yo. Gracias te doy, Señor, porque sé que este día, Señor, obrarás, Padre, en la vida de cada uno de nosotros. Te doy gracias por este privilegio. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El Señor nos liberó, hermano, para que podamos mostrarle a alguien más lo que significa ser libre a través de lo que Cristo hizo. Después de la guerra civil en Estados Unidos, Abraham Lincoln firmó una proclamación de libertad. Estados Unidos se partió entre la mitad, entre los del sur, que ellos creían en la esclavitud, y en el norte, que eran libres. Pero llega el tiempo en el cual llega la proclamación de Abraham Lincoln acerca de la libertad completa, y muchas personas que eran esclavos estaban en una duda. Decían ellos: Abraham Lincoln firmó una proclamación que yo era libre, pero mi amo me dice que no tengo ningún derecho a ser libre. Muchos cristianos en ocasiones no nos damos cuenta que Jesucristo nos ha dado una proclamación de emancipación de nuestro viejo amo. Muchas veces llega una pelea mental entre lo que nosotros creemos o lo que ha sido parte de nuestra vida contra la nueva criatura que Cristo ha hecho en nosotros. La Biblia nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero a veces lo decimos como una palabra sencilla, simple, en decir: es que yo soy una nueva criatura, lo declara la Escritura. Y está bien, pero al inicio dice: los que están en Cristo. ¿Verdaderamente tú estás en Cristo? ¿Te das cuenta cómo en ocasiones, yo sé que ustedes son diferentes a la iglesia que yo pastoreo, no todos somos diferentes, gloria a Dios por eso, pero ¿cuántos hombres algún día le han gritado a una mujer que la aman? ¡Te amo! Nos olvidamos del ridículo. Cállate, te amo, no me importa lo que digan, yo te amo, Godofreda. Y ahí estamos, ¿no? Proclamando nuestro amor. ¿Por qué? Porque hay algo que nos impulsa a hacerlo. Hay ocasiones que no nos damos cuenta que el salir a evangelizar, el salir a proclamar la libertad que Cristo nos ha dado, a veces, mi hermano, es algo muy difícil. Yo lo que escucho, vienen, se juntan aquí, oran, y de aquí van a evangelizar, gloria a Dios. Vienen a buscar el respaldo de Dios y de aquí a salir. Yo recuerdo muchas veces cuando fue mis inicios de salir a evangelizar y decir: híjole, ¿qué digo? Y a veces yo escribía lo que tenía que decir. Voy a decir esto, voy a decir lo otro, y terminaba diciendo todo menos lo que yo tenía escrito. El Señor conoce tu corazón y el mío, que a veces tiene miedo de hacer algo. Que en ocasiones, de repente tú estás evangelizando, no sé cómo lo hagan aquí, pero allá supongo que es muy similar. El salirnos a una calle con una bocina y gritarle al mundo: ¡hey, persona! Cristo te ama y te está esperando. Él es lo mejor que tú puedes, tú necesitas. Y mucha gente voltea así: ¿qué onda con este loco? Pero es fácil pararnos en una calle después de habernos tomado unas cervezas y gritar cualquier tontería. Es fácil pararnos en una esquina y hablar de un partido político. Es fácil pararnos en una esquina. Yo allá donde estoy en León, no sé si aquí lo hagan, yo de repente veo grupos de jóvenes que están en las esquinas bailando. Y quién sabe qué, ¿por qué? Porque están representando una línea telefónica o una línea de señal por cable. Y la están promocionando. Ya están bailando y haciendo. Pero si los pones a hablar detrás de un micrófono y dile a alguien que no te conoce que Cristo te ama, ay, ¿cómo yo le voy a decir? ¿Cómo yo lo voy a hacer? No, mis amigos me van a ver y ¿qué van a decir de mí? Pero
sí podemos hacer el ridículo que el mundo espera que hagamos. Sí podemos llenar la expectativa de los demás y sin darnos cuenta nos volvemos esclavos de lo que opinen las demás personas. Yo quiero que entiendas, mi hermano, que nuestro viejo amo es astuto con nosotros. Él nos deja, perdón, Él nos deja ir, pero nos detiene. Siempre nos va a mover a negociar cuando nosotros estamos dispuestos a hacer algo para el Señor. Mira, el faraón en Éxodo lo tenemos como el malo de la película, pero este hombre era alguien razonable, era un buen negociante. Cuando Moisés va y le dice, faraón, deja ir a toda la nación con animales, niños y todo el ganado. El faraón le dice, ok, hagan sacrificios, pero aquí en Egipto. Tenemos que irnos todos. Después el faraón les dice, está bien, váyanse, pero no tan lejos, donde yo los alcance a ver. Después viene otra plaga y le dice, ok, váyanse, pero solamente los adultos. Y las plagas siguen. Y nuevamente el faraón después dice, está bien, váyanse, pero dejen el ganado. ¿Te das cuenta que es lo mismo con la carne? Ve a la iglesia, pero no hagas nada. Siéntate, pero no busques consejo del pastor. Lleva tu matrimonio, pero no lleves tus finanzas. Ve con toda tu familia, pero que nadie le sirva al Señor. Yo sé, hermano, que muchas veces nos gusta escuchar mensajes en los cuales diga, Dios nos ama y Dios te prosperará y Dios te dará y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, está bien, pero hermano, lo primero que Dios quiere es que confiemos plenamente en Él y lo busquemos a Él y que fluyamos a través del propósito que Él nos ha llamado. Pero en ocasiones, así como nuestra carne negocia con nosotros, nosotros negociamos con Dios. No sé, las mujeres de repente vayan con la hermana Lina, hermana, queremos ser parte de, ok, nos vemos, vamos a hacer esto en la iglesia, vamos a hacer, no sé si un evento que hagan ustedes y de repente, no, es que, ¿qué cree hermana? Que ese día no puedo. Ok, ¿puedes el lunes o el viernes? El miércoles se me hace bien a mí, hermano. No, te estoy diciendo que el lunes o viernes. No, el miércoles. Y a veces condicionamos, mi hermano, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y nos volvemos esclavos. Y la libertad se vuelve tan valiosa que en ocasiones no nos damos cuenta de que somos libres. Porque nuestra mentalidad nos ha definido por mucho tiempo que debemos de actuar de una cierta manera. Y yo te quiero hablar de varias esclavitudes. La primera esclavitud que todos hemos vivido o algún día viviremos es la esclavitud del materialismo. Mateo 6:24, la palabra de Dios dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor nos manda a ser buenos mayordomos. Yo quiero que puedas comprender que el tener una buena mayordomía no se trata de cuánto tenemos, sino cómo administramos lo que Dios nos confía. Porque en ocasiones podemos decir es que yo necesito ganar 5,000, 10,000 pesos a la semana para poder cubrir todas mis necesidades. Pero ¿te has dado cuenta que en ocasiones gastamos como ganamos? ¿O soy el único hermano que dice esta semana voy a agarrar 5,000, me gasto 6,000 y la próxima semana de esos 5,000 que voy a ganar pago 1,000 y me quedan 4,000 para la otra semana? Y es la mentalidad, hermano, que sin darnos cuenta dejamos que el dinero nos maneje a nosotros y no nosotros al dinero. Dejamos que el dinero nos defina cómo, cuánto y qué tiempo debemos de darle al Señor. ¿Quién estaría dispuesto, hermano, en sacrificar su fe para el Señor por 100,000 pesos? Aquí delante de todos. Que diga yo. Porque aquí está el pastor y los demás hermanos me ven.
Pero te has dado cuenta que en ocasiones somos capaces de decir, pastor, lo siento, es que, ¿qué cree? Me ofrecieron tanto dinero por ser día festivo, me dieron triple paga y no voy a poder asistir a la iglesia. Lo siento, son 1,000 pesos más lo que me van a dar por ese día. Hermano, pero es que, lo siento, yo ya me comprometí en mi trabajo. No necesitamos, mi hermano, 100,000, 200,000 pesos para renunciar o hacer a un lado lo que Dios tiene para nosotros. Cuando a veces por unas simples horas extras que nos pagan, minimizamos el llamado de Dios. El Señor Jesucristo habla al corazón del hombre. La Biblia dice que ¿qué se gana el hombre con ganar todos los bienes del mundo si pierde su alma? Muchas veces no discernimos o pensamos que el hecho de, dependiendo de lo gorda que esté mi cartera, va a depender mi felicidad. Pero hermano, ¿qué va a pasar el día en que lo que tú tienes en la cartera se acabe? ¿Vas a poder tener contentos a los demás? El día que ya no haya la manera en que tú puedas trabajar en verdad, ¿vas a poder vivir el mismo estilo de vida que tienes? Porque hermano, estamos jóvenes, ¿sí? Pero algún día, por más que queramos, el cuerpo, hermanos, se va a cansar. ¿Y qué va a pasar, mi hermano, cuando ya no tengamos la fuerza para poder producir más? ¿Qué va a pasar, mi hermano, cuando el flujo de agua, el flujo de entrada que pensábamos que era el que ya era lo que necesitábamos para poder vivir, ya no llega? Sin darnos cuenta, hermano, nos volvemos esclavos de tantas cosas. El primero es el dinero. El segundo es la esclavitud a los vicios y las adicciones. Lo primero que pensamos cuando hablamos de vicios y adicciones es alcoholismo, drogadicción, pornografía, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que podemos, sin fin de listas. Pero en la era moderna, hermano, ya nos hemos vuelto esclavos de una pantalla. Proverbios 23, 31, 33, te quiero leer traducción lenguaje actual. Querido jovencito, no te fijes en bebidas embriagantes que atraen por su color y brillo, pues se beben fácilmente, pero muerden como víboras y envenenan como serpientes. Si las bebes, verás cosas raras y te vendrán las ideas más tontas. Salomón es un hombre que la misma Biblia dice que él no puso límites en nada. Todo lo que quiso, todo lo que ambicionó, todo lo que su carne quiso, lo llevó a cabo. Y sin embargo, él en un punto de su vida, él da un mensaje diciéndole, no te fijes en esto, porque vas a cometer errores. No tomes estas decisiones porque lo vas a regar. Pero hermano, la adicción del siglo XX es la necesidad de estar pegado en una pantalla. Hay días, mi hermano, que familias golpean la puerta del baño. ¡Ey! Ya salte, no eres el único que vives aquí. Llevas 3 horas ahí en el baño. Ya aquí parece baño público, hay fila para poder entrar. Yo sé que aquí no pasa, hermano, yo sé que solamente eso pasa en mi casa. El estar batallando con la tensión de no depender, como si nuestra vida se fuera a acabar si nos volteamos de la pantalla. Y dejamos que eso defina qué vemos. Algún día tú puedes estar viendo algo importante, decir es que estoy leyendo la Biblia. Sí, pero Satanás es tan sabio, hermano, que tú estás leyendo la Biblia, estás viendo videos espirituales y de repente llega, ¡clean! Mensaje de Facebook, mensaje de WhatsApp, una llamada y todo se pierde. Y sin darnos cuenta eso abre la puerta para otra cosa. Juan 8:34, la palabra de Dios dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. La esclavitud social o económica es algo que
que te he mencionado que vuelve esclavos a muchos. Pero el pecado, hermano, es algo esclavizador y es posible aún para las personas que se consideran libres y sin darse cuenta se vuelven esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque a veces lo que algún día hicimos bloquea lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dejamos que lo que algún día pasamos defina lo que Dios puede hacer, porque el enemigo es tan sabio que cuando tú quieres hacer algo por Dios, el primer pensamiento es: eres un hipócrita. ¿Te acuerdas cómo hace unos días estabas haciendo esto? Y ahora sí vienes y quieres servirle a Dios. Y nos volvemos esclavos de lo que el enemigo nos dice. Primera de Juan 2:9 nos habla acerca de la esclavitud por medio de la falta del perdón. La palabra nos dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Si perdemos el amor, lo perdemos todo. No queda nada. Podemos hacer muchas cosas correctas y el apóstol Pablo lo dice. Puedo cantar, puedo tener voces angelicales, pero si no tengo amor, nada tengo. ¿Sabes? Hay algo bien importante, hermano, para poder ser libres. Muchas veces se nos ha enseñado actualmente, en la ciencia, en los tiempos actuales, nos han enseñado que para poder ser libres de nuestro pasado, tienes que ir con un psicólogo. Que porque que el psicólogo te va a ayudar a poder descubrir por qué tu niño interior está dañado. Y empiezan a escarbarle. ¿Quién te hizo daño? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tu hermano? No, me la he llevado bien con él. Entonces fue tu abuelito, fue tu primo, y buscan y buscan y buscan. Cuando se nos olvida, hermano, que Cristo vino para darnos vida, que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Desgraciadamente, es más fácil creer lo que alguien nos dice que creerle al Dios que ha pagado un precio por tu libertad y por la mía. En Efesios 5:8, la palabra de Dios nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Pablo está hablando de un antes y un después de Cristo. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, siempre marca un antes y un después. Porque Pablo está diciendo: porque en otro tiempo erais tinieblas. No está diciendo estabas en tinieblas, está diciendo Pablo: antes eras la peor persona del mundo, pero ahora, como eres un hijo de Dios, tienes que andar en la luz que es Cristo Jesús. Pero eso es una necesidad de nosotros, el permanecer firme. Porque desgraciadamente es más fácil. La idea de pensar es que si Cristo me libertó, pues yo no tengo que hacer nada. La mentalidad de ser salvo, siempre salvo, ha entrado duro y ha quebrantado el deseo de los cristianos de permanecer firme en el Señor. Es que si yo lo acepté como mi Señor y mi Salvador, ya no tengo que hacer nada. Él ya pagó mis pecados pasados, presentes y futuros. Sí, pero una cosa, mi hermano, es que el Señor nos haya liberado de nuestros pecados, y otra cosa es que los hagamos los pecados deliberadamente. Que ya nada nos convicciona a cambiar. Que simplemente estemos pecando una y otra vez. Efesios 5:1, la palabra nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En los 90 en Estados Unidos se popularizó una frase, una campaña que giraba dentro del mundo evangelista cristiano, con la pregunta: ¿qué haría Jesús? Antes de tomar una decisión, antes de que vayas a hacer algo malo, piensa: ¿cómo Jesús actuaría ante esta decisión? Y fue un lema muy bueno: comportarse de acuerdo con los principios y enseñanzas de Jesús. Pero siempre, la carne siempre nos lleva a poder modificar
o a cambiarlo conforme lo que yo siento que es correcto. La libertad que Cristo nos da no se compara con ninguna libertad del mundo. El Señor conoce nuestra necesidad de estar firmes en Él. Yo soy alguien, mi hermano, que cree que después de Dios, quien nos conoce mejor a los casados es nuestra esposa. Yo soy alguien que cree eso. ¿Por qué? Porque los que ya tenemos varios años de casado, nuestra esposa ha aguantado nuestros buenos, nuestros malos, nuestros peores y ha conocido tu peor versión y aún así ha decidido permanecer firme. Ha tenido la oportunidad de irse y aún así ha confiado que Dios va a terminar la obra en tu vida. Yo te lo digo y te lo sigo repitiendo desde el primer día, te lo digo desde mi experiencia propia. Yo le decía al pastor que yo le he preguntado a mi esposa, ¿cómo le hiciste para aguantarme los primeros 10 años de nuestro matrimonio? ¿Cómo le hiciste para poderle dar de comer a los niños? ¿Cómo le hiciste para poderme seguir amando después de la vida que te di? Y ella solamente me dice, no sé. ¿Cómo le daba a los niños? Pues lo que tenía, lo poco que dejabas, o de repente iba con tu mamá. Y me he dado cuenta, hermano, que el Señor es el que me permitió estar firme y me ha podido permitir poder seguir confiando en lo que Él quiere hacer. Yo anteriormente era de los que pensaba que Dios cuidaba a los tontos, pero lo decía con groserías. Porque yo anteriormente, hermano, a mí me gustan mucho las motos, la velocidad, andar rápidamente, el deseo de la visión, de la adrenalina, la pasión que se siente y rápido, el viento y todo. He tenido 2 accidentes fuertes. El más fuerte fue una moto de más de 100 kilómetros por hora, salí volando hacia enfrente. No me quebré nada, solamente se me rasgaron la ropa que traía encima y raspones leves. No traía casco. Y después, mi lema era ese: Dios cuida a los tontos. Al poco tiempo vi una publicación en el periódico que una persona tuvo un accidente más sencillo que el mío y murió al instante. A veces no nos damos cuenta de que a pesar de que éramos las peores personas en el mundo, o bueno, yo era la peor persona del mundo, el Señor me guardó para poder comprender que Dios no guarda a los tontos, Dios guarda a aquellos con los cuales Él tiene un propósito. Ahora, a pasar el tiempo, me siento como Pablo diciendo, yo soy el segundo porque Pablo me ganó el primer lugar. Yo soy el segundo de los peores pecadores. He hecho tanto daño en mi vida pasada que si no fuera porque conocí a Cristo, en verdad no me hubiera dado cuenta qué tan valioso soy para el Señor y cuánto debo de amarme a mí. En Gálatas 5:14, quiero hablarte de un amor que se ha olvidado a través del tiempo, que a veces nos enfocamos tanto en mostrarle amor a los demás y nos olvidamos de este amor. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok. ¿Cuántos hombres han recibido una flor de regalo? A mí me dieron mi primera flor hace un año, en mi cumpleaños. No miento, 2 años. Me la dio mi esposa y mis hijos. Te voy a decir, hermana, porque es importante o valioso o joven, si tienes tu padre en vida, dale una flor. Porque a los hombres, el único lugar donde se les regala flores es en su funeral. Más del 90% a los hombres que se les regala una flor es cuando ya no están. Se les compra su arreglo y se les pone ahí: el mejor padre del mundo. ¿Recuerdas que hace unos días o ayer, si no me equivoco, te hablé de una rosa sin motivo? Es que solamente se le da flores a las mujeres. Yo me sentí gozado cuando me dieron mi ramo de flores. Estaba bien feliz.
porque me lo dio mi esposa y mis hijos. Mi hermano, a veces no nos damos cuenta que para poder amar a los demás, necesitas darte cuenta que Dios te ama mucho a ti. Porque en ocasiones cometemos el error, mi hermano, de ser buenos con las demás personas de afuera. Salimos a la calle, vemos al compadre, hola compadre, vecino, vecino. Y vemos a muchas cosas, muchas personas. Hacemos todo por los que están allá. Pero de repente regresamos a la casa. ¿Qué quieres, vieja? ¿Qué quieres, hijo? ¿Sabes qué es lo curioso? Que a veces nos gusta aparentar que somos buenos allá, cuando quien nos conoce en verdad sabe quiénes somos nosotros. Nos gusta esforzarnos por ser las mejores personas. Porque hace un tiempo yo le pregunté esto a un hermano, le hice una pregunta en la iglesia. Y dije, hermano, ¿te has dado cuenta que en ocasiones nos enojamos con las personas que están a nuestro alrededor? ¿Por qué crees tú con nuestra familia? Él dice, porque son los que están más cerquitas. Por eso nos desquitamos con ellos. Y la realidad, mi hermano, es que a veces desquitamos todo lo que nosotros, nuestro coraje. ¿Sabes por qué a veces nos desquitamos con lo que está a nuestro alrededor? Porque sabemos que nos aman. Porque sabemos que en ocasiones, a pesar que los dañemos, nos van a seguir diciendo papá, nos van a seguir diciendo esposo. Y por eso a veces no medimos lo que los dañamos y no nos damos cuenta que nos estamos dañando a nosotros mismos. Mi hermano, a veces nos enojamos porque nuestra esposa ya no es la misma. Nos enojamos porque nuestros hijos no nos dan el mismo respeto. Nos enojamos porque las cosas no cambian. Pero mi hermano, nos enojamos porque hay grietas en el hogar. Pues no nos damos cuenta que el martillo lo tenemos en nuestra mano. Decimos que amamos a los demás, pero no nos damos cuenta que tenemos que dar lo que nosotros queremos recibir. Queremos que nuestra esposa nos ame. Y pocas veces a veces llegamos bien hambrientos. Y en vez de decirle, ¿qué onda, mija? ¿Cómo estás? La pregunta que llegamos, ¿qué hay de comer? ¿Qué hiciste de comer? Tengo hambre. Quiero comer. Está bien, ¿no? Nuestras esposas, nosotros, bueno, mi esposa no trabaja, yo soy proveedor y ella se encarga, somos complemento. Pero hermano, así como tú necesitas que alguien te escuche, también nosotros necesitamos ser escuchados. Yo me gozo, hermano, y me siento privilegiado cuando mi hijo se acerca y me dice, papá, quiero hablar contigo. Órale, dejo a mi esposa, dejo el teléfono, me pongo con él en el cuarto y le digo, ¿qué pasó? ¿De qué quieres hablar? No sabes, mi hermano, yo cuántas veces como joven hubiera querido haber tenido ese tiempo con mi papá. El haberle podido decir, papá, me siento solo. Mi refugio fueron las drogas. Mi refugio, hermano, fue las cosas del mundo. Porque las dudas en el corazón del hombre, independientemente de la edad, siempre van a estar ahí. ¿Por qué mi cuerpo reacciona de esta manera? ¿Por qué tengo este vacío en mi corazón? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? La pregunta ahí está. El detalle es que en ocasiones no sabemos cómo responder porque esas preguntas no las hicimos. Cuando yo salí de las drogas, yo un día le pregunté a mi papá, le dije, papá, ¿usted sabe que yo me drogaba? ¿Usted sabe que yo hacía esto y yo hacía lo otro? Y mi papá me dijo, sí, sí sabía. ¿Y por qué no me dijo nada? La respuesta de mi papá simplemente fue no sé. No supo cómo acercarse a mí a pesar que era su hijo. A veces estamos tan distanciados que no sabemos cómo acercarnos. No sabemos cómo preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Te has dado cuenta que las conversaciones entre hombres son tan bien directas, bien sencillas? ¿Cómo te fue? Bien, ok, vaya, ¿está bien? ¿Ya? Ah, bueno, está bien. Porque a veces no nos damos cuenta, hermano. No nos fijamos en los detalles.
¿Recuerdas cuando Caín estuvo a punto de matar a Abel? ¿Qué le dijo el Señor? Caín, tu semblante ha decaído. Ten cuidado, Caín, porque el pecado te está tocando la puerta y se va a enseñorear de ti. Mi hermano, en ocasiones no nos damos cuenta cuando nuestros hijos o nuestra esposa está pasando un mal tiempo. Nos gusta desahogarnos, pero ellos también necesitan de nosotros como cabeza. Necesitan que la cabeza sepa qué está pasando con el cuerpo. Porque si no te das cuenta, hermano, no examinas el cuerpo, tarde o temprano, tu cuerpo va a tener fallas. Ahorita yo estoy yendo a unas citas en el seguro de respecto al azúcar y nos están diciendo constantemente, revísese los pies. Ponga este espejo y hágale así, así, y cheque que no tenga esto, que no tenga lo otro. Porque si usted no se checa y hay algo y hay una herida que en su pie no se cura, en menos de 2 meses se le puede hacer gangrena en su pie y se lo van a cortar. Y si no se cuida, va a seguir y puede morir. Mi hermano, ¿y sabes por qué nos dicen esto? Porque nos dicen, mire, cuando pasa esto en su pie, no lo va a sentir, no lo siente. Y mi hermano, eso mismo pasa en el hogar. Nos decimos que nos amamos, pero no amamos lo que Dios nos da como debería de ser. A veces pensamos que el decir, ¿qué vieja? Pues te estoy dando dinero, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué quieres? Te quiere a ti. Mi hijo, te estoy dando para la escuela, ¿qué te hace falta? Le haces falta tú. Muchas veces pensamos que simplemente con dar casa, comida, techo es suficiente. Muchas veces tuve este debate con mi papá. Siempre me decía, mi hijo, ¿yo cómo puedo decirle a mi hijo que lo amo si no le doy techo, si no le doy comida, si no le doy ropa? Y yo le decía, está bien, papá, tiene razón. Pero yo cómo le puedo decir a mi hijo que lo amo si no me doy yo. Mi hermano, el Señor es el claro ejemplo. En Juan 3:16 nos dice que Él nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Él no escatimó nada. Y en ocasiones no nos damos cuenta lo valiosos que somos. Jugamos al cristiano, venimos a la iglesia, nos vamos al mundo, venimos a la iglesia, nos vamos al mundo pensando que no pasa nada. Romanos 6:20-21, nueva traducción viviente. La palabra de Dios dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Yo te lo dije, todo da fruto. Todo lo que hagamos, para bien o para mal, tarde o temprano va a dar un fruto. Tenemos que cuidar la libertad que el Señor nos ha dado. Hay veces que caemos en el error de pensar que no pasa nada. Efesios 5, del 3 al 5, nueva traducción viviente lo dice de esta manera. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya actitud de agradecimiento a Dios. Pastor, ¿a poco me va a quitar esos chistes de Pepito con los cuales, soy bien bueno? Si me gusta tirar chistes en doble sentido porque mi papá no los entiende. Mira, todos estamos expuestos a esto. Pero el Señor Jesucristo dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Cuando yo trabajaba en las papas, nos citaban allá a las 6:50 y nos dejaban ir como 7:20. Y había un tiempo en el cual puros hombres nos juntábamos. ¿Se han dado cuenta que cuando puros hombres se juntan, todos hablan de oración, de servicio a Dios, cuando están en el mundo?
de ser fieles, de ser honestos. Te mencionan bíblicos de cómo amar a tu esposa, ¿verdad que sí? No, yo recuerdo, se juntaban conmigo, me echaban carreta y me decían, mira, este video de las vocales, mira, hacen esto y acá y allá y mira. Y yo, no, no me enseñes eso, no quiero verlo. Y hay ocasiones, mi hermano, que tenemos como miedo de poner un alto. Pero Dios conoce tu corazón. En ese grupo había yo me terminaba yendo porque más, no, lo que yo no quería no era verme muy santo, decir, no, es que yo soy santo y no me quiero limpiar. No, lo que yo sabía es que iba a pasar si yo me quedaba ahí. Yo sabía que si yo me quedaba ahí y hacía pie y daba pie a eso, yo sabía lo que iba a provocar y decía, no, mejor me voy, porque no voy a ver un video, ni voy a ver dos, ni voy a ver tres. Yo sé de dónde me sacó Dios y yo no quiero regresar ahí. Yo me conozco lo que yo haría si yo me alejo de Dios y por eso no me alejo, porque yo sé que no solamente me voy a morir, sino sé que voy a ser peor de lo que era antes. Y si anteriormente me daba miedo lo que era, yo no quiero descubrir qué es lo que me está esperando allá, prefiero quedarme con el Señor. Y en ese mundo de todo, un chavo que me conocía, que veía yo cómo hablaba, me decía, Valdivia, ¿por qué no les dices nada? Diles así y así. No, ¿por qué? Déjalos. Y así pasó el tiempo. Y un día yo estaba ahí y él vio cómo me estaban diciendo cosas y se metió, estaba por aquí así más grande que mi hijo, y se mete, a ver, díganme a mí, y yo sí le respondo. Y dije, gracias a Dios, no tuve que decirles nada yo porque ya la tenía en la lengua. Ya estaba a punto de recordar el 10 de mayo y dije, no, gracias Señor porque que me permitiste el no regar el tepache. Mi hermano, Dios conoce tu corazón y también conoce tus límites. Pero Él quiere que tú y yo sepamos lo valioso que somos para Él. Porque es fácil, mi hermano, caer el pensamiento que para Dios no somos nada, cuando no nos damos cuenta que para el Señor somos todo. La palabra de Dios, mi hermano, nos quiere llevar a comprender que debemos de dejar de ser esclavos del mundo. Proverbios 22:7, la palabra de Dios dice, el deudor se vuelve esclavo del acreedor. Es como cuando le debes dinero o cuando sacas una moto en Electra o en Coppel o no sé dónde la puedas sacar. O pides un préstamo en una caja. Hace tiempo yo cometí el error de meterme con una caja y pedí 15,000 pesos. Estuve 2 años dando el pago. Y dije, ya voy a agarrar un dinero. Dije, no, pues ya nada más debo 3,000. Llevo 2 años pagando. Ya, oiga, quiero liquidar, ¿cuánto es? No, pues son 10,000 pesos. ¿Cómo? Si tengo 2 años pagando puntual. No, es que solamente pagaste intereses. Mi hermano, así es el pecado en nosotros. Nos hace pensar que estamos siendo libres, pero seguimos siendo esclavos cuando no somos fieles al Señor. Estamos en las cosas de Dios y estamos en las cosas del mundo. Es que, pastor, yo sé que si en mis últimos momentos puedo arrepentirme como el esclavo en la cruz, pero ¿cómo sabes que vamos a tener esa oportunidad? Yo sé que en nuestros últimos momentos el Señor me va a permitir como el ladrón en la cruz decirle, Señor, me arrepiento, quiero estar contigo. ¿Estás seguro que vas a escuchar del Señor? ¿Estarás conmigo en la eternidad? Es que Señor, hice cosas en tu nombre, hice esto, hice lo otro, apoyé al pastor, estaba en los servicios, sí. Pero imagínate que el Señor te diga, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Que te diga, ¿tú quién eres? Pero Señor, en tu nombre hice estas cosas, sí, las hiciste, pero yo nunca te conocí.
Qué triste sería, hermano, en verdad, que no nos diéramos cuenta que como hijos de Dios somos privilegiados de que Él fue el que nos escogió. De a pesar de lo que éramos, Él fue el que nos dio una segunda oportunidad. Si este día, hermano, conocieras a alguien que viene de un pasado igualito que el tuyo, o te encontraras con el tú del pasado en la calle, ¿estarías dispuesto a hablarle de que a través de Cristo hay una salvación? ¿Estarías dispuesto a abrazarlo y decirle no te preocupes? ¿Estarías dispuesto a darle el abrazo que tú hubieras querido haber tenido en ese entonces cuando estabas solo? ¿Estarías dispuesto a recordarle que la sangre de Cristo, a través de la sangre de Cristo se pagó un precio muy alto? Pero sabes, curiosamente hay tanta gente que está en la calle, alcohólicos, drogadictos, adúlteros, que a veces los cristianos le dicen, no, hazte para allá, fuchi, ve a la iglesia. Cuando llegamos a Paseos de las Torres, donde estamos predicando, andábamos evangelizando en las calles y me tocó conocer a un hombre. Olía, hermano, como que estaba huyendo del baño. Este hombre olía a drogas, olía a alcohol, olía que no se había bañado en varios días. Pero en él me vi reflejado yo, porque en algún momento una de mis hermanas me vio tirado en el cuarto, en el suelo, vomitado, y me dijo, hijo, levántate, levántate, límpiate y acuéstate. Me levanté, me limpié, pero el vacío en mi corazón no se llenó. Hasta que conocí a Cristo. Y me di cuenta, hermano, de que allá hay muchos como yo. De que valgo la pena. Que no valgo por lo que tengo en la cartera, sino por lo que tengo en mí, que es el Espíritu Santo. Muchas veces pensamos que podemos solucionar los problemas con otras cosas. Pero en el libro de Hechos capítulo 3 hay la historia de Pedro y Juan que van a la iglesia de la Hermosa. Se encuentran a un hombre manco y le dicen, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Mi hermano, tú ni yo podemos dar algo que no tenemos. Tú y yo, hermano, no podemos esperar que Dios sobre al 100%. Si nosotros negociamos con Dios cuánto es lo que Él quiere, cuánto es lo que lo dejamos fluir a través de nosotros. Cuando las cosas cambian, mi hermano, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Te voy a pedir que inclines tu cabeza y le voy a pedir al grupo de alabanza que pase.